record on this computer. Okay, okay. Bueno, vamos a mirar un poco, entonces, bienvenidos sea a nuestra clase 12, a pedido del auditorio. Entonces vamos a mirar qué es lo que decía acá. La letra D. Esto es por definición, entonces tenemos que utilizar esto que tenemos aquí. Entonces me dice, voy a llevar esto aquí abajo, le voy a plantear porque no voy a hacer hasta el último. Así. Entonces, si voy a hacer esto, voy a hacer así, f' de z, f' de z. Voy a agrandar un poco más para que vean. F' de z. Voy a agrandar más y poner en negrita todo. Negrita, negrita. A ver aquí. Está negrita. Y agrando un poco más. Bueno, entonces mi función es esta. Z menos 1, 2z más 1. Entonces lo que voy a hacer es así. Voy a hacer aquí un cociente. Un cociente. O sea, primero el límite. Límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0. Así. Y entonces voy a tener acá. Así. Y arriba voy a tener una fracción. Entonces va a quedar así. Fíjense. En donde tenga z, entonces voy a reemplazar con z más h. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí entonces voy a tener z más h. Puedo poner así entre paréntesis. Y ahí arriba, así. Z más h menos 1. Menos 1. Así. Y abajo me dice 2. Y ahí va a ser entonces z más h más 1. Así. Ahí está. Y después, ¿qué más? Después voy a poner el menos y la misma función. Entonces la misma función es así. Z menos 1. Z menos 1 sobre 2z más 1. Y aquí mi h. Ahí está. Y ahí, ¿qué hacemos? Y ahí pueden, eh, sería conveniente que hagan de alguna forma su distributiva. ¿Por qué? Porque, o buscan mínimo, que podría ser también. Vamos a ver si podemos hacer con mínimo. H tiende a 0. Así. Y arriba entonces tengo así. Arriba. Y acá otra vez fracción. Pueden usar así como les dije, por ejemplo, buscan mínimo. Y si buscan su mínimo, entonces van a tener los dos van a ser mínimo. ¿Por qué? Porque si ponen 2z más 2h más 1, se va a hacer un poco más complicado. Entonces va a ser así. Fíjense. Va a ser todo, mi mínimo van a ser todos entonces. Entonces voy a poner así. 2z más h más 1. Y ese es el primero. Entonces voy a poner en un corchete. ¿Por qué? Porque ese es mi primer mínimo, por decirlo. Así. Y ahí voy a ponerle en un corchete. Así. Y el otro, entonces va a ser este que tenemos aquí. Entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser 2z más 1. Así. Y entonces, si hago esto dividido esto, me va a quedar 2z más 1 por esta parte que tengo aquí. Entonces voy a tener así. 2z más 1, así. Y ahí entonces, fíjense que puedo desarrollar ya aquí. Entonces voy a poner así. Z más h menos 1. Así. Menos. Fíjense lo que estoy haciendo. Es toda esta historia dividido 2z más h más 1. Entonces me queda 2z más 1. Y eso es lo que escribí aquí. Y después el otro que estaba en el paréntesis. Entonces desarrollamos. Ahora voy a decir todo esto dividido. Esto que me va a quedar. Y me va a quedar esta partecita que tengo dentro del corchete. Entonces ya puedo sacar del corchete y voy a decir así. Voy a decir así. 2z más 2h más 1, más 1, así. Y multiplicado por cuánto, y por lo que tengo allá que es z menos 1, así. Ahí ya está. Después pueden hacer toda su distributiva y ven que pueden simplificar ahí. Ahí está. Ese era, entonces, tu problemita, señorcito.
Por ahí si encuentran otra forma, por ahí, no sé, quieren probar y quieren sacar todo del paréntesis y hacer toda su distributiva y por ahí si pueden sumar, entonces pueden hacer. Si no, directamente así. Ahí lo que va a ocurrir es que se va a hacer muy largo así. Después cuando tengan, por ejemplo, todo H, entonces ahí pueden simplificar. O inclusive ya, si se fijan acá, no sé si le va a dar 0, no va a dar los 0 sobre 0, directamente van a levantar. Y ahí van a hacer, de esta forma. Si hay otra forma más rápida, no veo. No encuentro otra forma más rápida. Tendrían que hacer así. Y se va a hacer un poco más larguito, por decir. Bueno, entonces, a ver si hacemos, vamos a probar un poco a ver qué ocurre. Ya me interesó este. No estaba en mis planes, pero me interesó ahora. Qué grande, Entonces, profe. entonces me queda todo esto, dejamos así. Así. Y entonces, vamos a hacer esto. 2z por z me va a dar 2z cuadrado. 2z al cuadrado. 2z al cuadrado. Así. Después tengo ahí más 2zh menos 2z. Después el 1 más z más h menos 1. Eso es lo que me queda de de todo este paréntesis. Después menos, y ahí vamos a tener que utilizar este porque le va a afectar a todos los signos. Entonces me va a quedar ahí 2z cuadrado. 2z al cuadrado. 2z al cuadrado. Después, ¿cuánto? Ahí fíjense, menos 2z más 2hz y después menos 1. Así. Y acá siempre h. Así. Y aquí tiene que ir siempre el límite. Este límite tiene que ir hasta el último. Esto. Acá tiene que ir límite. Bueno, después le ponen porque no quiero perder tiempo con eso. Después, entonces, aquí va a ser así. Aquí otra vez fracción. Y entonces, toda esta historia igualito. No le hacemos nada todavía. Por ahí, en el último podemos así. Acá h. Y aquí entonces vamos a copiar igualito y después le vamos a cambiar de signo a lo que tenemos delante del paréntesis. A todos los que están en el paréntesis le vamos a cambiar de signo. Entonces me queda así. Y ahí va a ser entonces menos 2z más 2z menos 2hz y más 1. Más 1. Ahí está. Es igual. Y ahí entonces hacemos así y arriba. Entonces tengo, ¿cuánto? Si me fijo, este 2z2, 2z al cuadrado, se va. Se va con este. ¿Qué más se va? A ver ahí. Después, se va también 2hz. 2hz. 2hz y 2hz. Así. También se va, a ver, ¿qué más se va? Se va también 2z, 2z y 2z. 2z y 2z. Y se va también el 1. Este con este. Ahí está. Entonces lo que me queda arriba es z más h. Z más h. Y abajo tengo todo esto. Así. Ahí. Y acá tengo h. Bueno, y ahí vamos a reemplazar nuestra h. ¿Sí? Aunque 2z más h. Necesitaría hacerle algo para que no sea.
Mm, Vamos a hacer, pero me va a dar 0. Necesito una H para que simplifique ese. Mm, 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 mm. Z más H, 0, Z. Esa H de abajo es lo que tengo que sacar urgente de ahí. A ver, a ver. Mm, 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 mm. Z más H. Vamos a ver un poco qué pasa si resolvemos el de abajo. A ver si nos lleva a algún lado. Así. Esto. Z más H. Mm, Aquí voy a tener 2Z más 2H más 1 por 2Z más 1. Y acá H. Mm, Esta H lo que tengo que simplificar con algo, en algún lado, no sé. Voy a mirar un ratito atrás. Z más H menos 1, 2Z más H, Z1, 2Z más 1, H. Está bien. Todo esto, 2Z más H, me queda 2Z más 1, Z más H menos 1. Está bien. Menos. Todo esto dividido, esto me queda 2Z, 2H más 1 y Z menos 1. Sí, está correcto. Después hago este con este, 2Z cuadrado. Este con este, 2ZH. Este con este, menos 2Z. Este con este, Z. Este con este, más Z. Este con este, menos 1. Menos 2Z con este me da 2Z cuadrado. Este con este me da menos Z, 2Z. Después... ya, acá está mi error. Tengo 2Z cuadrado y este con este me da 2Z. Después tengo que hacer este con este y ahí me queda 2HZ. Y este con este me queda menos, ahí está el error, acá está, acá. Entonces, fíjense, 2Z con este, 2Z cuadrado. Este con este me queda menos 2Z. Después, este con este me queda 2HZ. Y este con este me queda menos 2H. Menos 2H. Después, este con este me queda más Z. Más Z. Y el otro con el otro, menos 1. Ahí está. Entonces, esto es lo que estábamos haciendo mal. Voy a copiar este y vemos qué ocurre abajo. Ahí. Bueno, entonces le sacamos del paréntesis. Menos, aquí va a ser más, aquí va a ser menos, aquí va a ser más, aquí va a ser menos, y acá va a ser más. Ahí está. Y ahí simplificamos. 2Z cuadrado con 2Z cuadrado. 2Z cuadrado con 2Z cuadrado. Después tenemos 2HZ, 2HZ. Acá está el otro 2HZ. Negativo. Después tengo 2Z, 2Z. 2Z y 2Z. Así. Después que tengo 1 y 1. A ver ahí. Y después, ¿qué más tengo?
tengo z que no se va a ir y tengo una h. Entonces tengo h y h. Entonces me queda acá ¿cuánto? Z más 2h. Tampoco me es tan chistoso. Profe, 2h. la Z se cancela. Ah, con este. Este, Te va a quedar 3H nomás arriba. este. Sí. A ver, ¿dónde está? Acá. Entonces, ¿qué me queda arriba? 3h. 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 Ahí. Bueno, y eso es lo que necesitaba para que pueda simplificar. 3h. Así. Ahí se me va esa h que estaba haciendo que sea 0. Y me va a quedar así. Si hago mi distributiva, entonces va a ser así. Fíjense. Este con el de abajo me queda 3h. Así. O sea, si hago compleja. Este y este tiene acá 1. Voy a poner acá 1 para que se vea ahí. Acá. Entonces hago compleja, 3h con ese y entonces acá me va a quedar h con todo esto. Ahí. Entonces pongo ahí. Y ahí, entonces, cuando reemplazamos, me va a quedar ya solamente es igual a 3 arriba y así. 3 y abajo, entonces todo esto. Y ahí reemplazamos la h. Así. Ahí. Y ahí, si reemplazamos entonces la h, me va a quedar 3 sobre, y ahí me va a quedar. Este va a ser 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2z más 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si este es z, entonces me va a quedar z más 1 acá arriba. Entonces me va a quedar 2z más 1 al cuadrado. 2z más 1 al cuadrado. Así. 2z más 1 al cuadrado. Y ese sería mi resultado final. No sé si si hacen con división, o sea, con producto les va a dar lo mismo. A ver, voy a hacer rápidamente a mano, porque si cargo ahí no voy a poder. Z menos 1 sobre 2z más 1. Tenemos que hacer por cociente. Entonces me va a quedar 2z más 1 más 1 menos z menos 1 por 2 sobre 2z más 1 al cuadrado. 2z más 1 menos z, menos por menos más 1. 2z más 1 menos 2z menos por menos más 2 por 1, 2. Sí, justito así mismo sale. Esa es la derivada. Sí, señorcito. Ese es. Y después y ahí ya termino, porque ya no hay nada para hacer. Porque acá no les decía para, eh, para que reemplacen la z con algún punto. Creo que era solamente así. Bueno, y ahí está, vale, ese es. Puedes Gracias, profe. probar, puedes probar haciendo ese que te dije, haces esto por cociente. Entonces z menos 1 derivada por 2z más 1 sin derivar menos este sin derivar por la derivada de este sobre el cuadrado de este, que justito está ahí. Y así mismo sale. Bueno, voy a guardar este no subo, los voy a guardar ahí. Y ahora, entonces sí, vamos a ver lo que tenemos para nosotros hoy. Hoy vamos a ver la tabla de la derivación, que ya conocemos. Es la misma tabla, solo que ahora aparece como Z. Este formulario ya está en la sesión 12, ahí donde están los documentos. Pueden buscar ahí después. Y si pueden, entonces pueden imprimir. Entonces me dice la derivada de una constante es 0. Si tengo una potencia, baja el exponente, disminuye en 1. La derivada de a la z es a la z. La derivada de una constante elevada a una función. Entonces la misma función por el logaritmo. Y acuérdense que en este caso, si la z es diferente a z,
O sea, tengo, por ejemplo, z cuadrado, z más 1, entonces tienen que derivar siempre. En este caso, fíjense que toda la fórmula no aparece con una constante, por ejemplo, dentro de los argumentos de funciones trigonométricas. Si ustedes tienen, por ejemplo, z de z más 1 como argumento, entonces acuérdense que tienen que derivar z más 1. Se deriva normalmente como hacíamos en cálculo 1. Aquí no aparece porque todos tienen como si fuera constante 1. O sea, tienen todos constante 1, no es como si fuera. Pero ustedes tienen que acordarse que tienen que derivar. Tienen que derivar todo. Todo, 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 todo. Entonces, fíjense acá es z hiperbólica, inversa de seno, inversa de coseno, inversa de tangente. Estos sí son hiperbólicos. Estos. Seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y aquí también tenemos la derivada de inversa hiperbólica. Entonces, acuérdense siempre, aquí no aparece, pero tienen que derivar siempre el argumento de cualquier función trigonométrica, de cualquiera. De hecho, vamos a poner en práctica también eso ahora para que se den cuenta. Entonces, nos vamos aquí. Estos son nuestros ejercicios que tenemos aquí. Para derivar, tenemos que tener en cuenta todas las reglas que nosotros conocemos. O sea, por ejemplo, Profe, mm, no está mostrando nada tu pantalla. ya, ni el... O sea, se congeló ahí en el ejercicio que resolviste. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahí fíjense si les da. Sí, ahora sí, ¿Ven? profe. ¿Ven? Bueno, este viene a ser la formulita que les estaba diciendo. Entonces, no aparecen los argumentos, o sea, aparecen las constantes y todo lo demás. Pero fíjense acá, por ejemplo, me dice seno de z, directamente coseno de z. Pero yo puedo tener, por ejemplo, seno de 2z. Entonces, si tengo seno de 2z, tengo que acordarme que la regla me dice la derivada del argumento por coseno de z. Y aquí también, para coseno lo mismo, para cotangente lo mismo. Todos tienen que ser derivados sus argumentos si son diferentes a constante 1. Y aquí están las inversas trigonométricas. Aquí también yo tengo que derivar sí o sí si esto es diferente a 1. La derivada y después esto. De hecho, ustedes pueden poner toda esta historia y ahí al lado ponen que van a tener que derivar el argumento. Después aquí están las hiperbólicas. Estas son las inversas hiperbólicas y demás. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y ahora, entonces, vamos a ver los ejercicios. Aquí está. Es esto. ¿Ven esto, verdad? Sí. Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Así como les decía, yo tengo que considerar todo lo que ya conozco de cálculo 1 para derivar. Por ejemplo, en este caso me dice coseno cuadrado, o sea, coseno al cuadrado. O en todo caso, coseno de 2z más 3i al cuadrado. No, no es al cuadrado, sino es coseno al cuadrado del argumento. ¿Por qué? Porque si yo digo coseno de esta al cuadrado es como si fuera que esto está al cuadrado y eso es diferente a esto. O sea, si yo digo que, por ejemplo, tengo por ejemplo así, y entonces es otra historia si les pongo así. Por ejemplo, les digo coseno de 2z más 3i, por ejemplo. Ahí cambia completamente cambia ahí la historia. Y también cambia la historia si tengo así. Vamos a suponer que tengo así, y aquí, por ejemplo, tengo un paréntesis antes y un paréntesis acá. Entonces me está diciendo que toda la expresión está elevado al cuadrado. Y si es así, entonces tengo que bajar el exponente, disminuir en 1 y todo lo que conozco. Los tres son diferentes. ¿Sí? Bueno, en verdad, este es igual a este. El primero es igual al último. Y el segundo lo que es diferente. ¿Por qué? Porque ahí el argumento es lo que está elevado al cuadrado. Bueno, entonces, si tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que hacer por regla de qué. A ver si se acuerdan. ¿Cómo le llamábamos a esto? Regla de la cadena. Entonces, ¿qué dice regla de la cadena? Va a ser así. F' de Z es igual a. Voy a subir un poco más aquí. Así.
Y entonces va a ser, ¿qué me dice la regla? La regla me dice, baja el 2, disminuye en 1, disminuye en 1, entonces va a ser así, la misma expresión, pero disminuido en 1. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Y me va a quedar así a la primera, por decir. A la primera. A ver si puedo sacar ese. Ahí. Así. ¿Y por cuánto? Por la derivada interna. Entonces, 2 coseno por cuánto? Por 2 cuánto. A ver, 2 coseno de, y después cuánto. Por la derivada interna. ¿Y cuánto es mi derivada interna? Y es, a ver, voy a poner un corchete porque si no, se me va a armar acá. A ver, un ratito, aquí, esto, y acá, entonces va a ser coseno de 2z, ¿por qué? Porque ese es la interna, 3i. Y esto vamos a indicar que vamos a derivar, así. Entonces, acuérdense, baja el 2, disminuye en 1 por la derivada interna. Y me queda entonces de esta forma. Ahora, ¿qué hacemos? Y ahora necesitamos resolver esa derivada que nos dice ahí. Entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser así. Toda esta expresión se queda de la misma forma. Entonces, lo que les había dicho, si yo voy a derivar coseno o seno, lo que sea, pero su argumento es diferente a 1, entonces acuérdense que me dice qué cosa. Me dice que es la derivada del argumento más 3i, así. ¿Por cuánto? Y por la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno. Así. Menos seno de cuánto? De 2z más 3i. Ahí está. Y ya sacamos esto porque ya no usamos. Entonces, otra vez. Baja el 2, disminuye el 1 por la derivada interna. Copiamos igual. ¿Qué me dice la derivada interna? Me dice coseno de 2z más 3i. Como el argumento es diferente a 1, entonces yo tengo que derivar el argumento y después le aplico la derivada de coseno, que es igual a menos seno. Entonces ahí tengo. Y ahora entonces hacemos la derivada esa que tenemos dentro de la expresión. Entonces me va a quedar así. ¿Cuánto me va a dar aquí? La derivada estamos haciendo con respecto a z, entonces me va a dar acá un 2. Así, un 2. Ahí. Y ahí entonces yo puedo hacer final, puedo dejar de esta forma. Fíjense, yo tengo acá más por menos, como es producto, entonces yo puedo llevar solamente para tener un resultado. Menos, acá tengo 2 por 2, 4. Así. ¿Qué más tengo? Y tengo también seno de cuánto. A ver si puedo poner primero seno para que sea ordenado. Este mismo ya sacamos de aquí y fíjense, acá ya tengo más por menos menos 4. Entonces voy a tener seno de 2z más 3i. Así. Y el otro, entonces va a ser coseno de 2z más 3i. Ahí está. Entonces se queda mucho mejor poniendo así en orden, por decir. Y ahí está este primero. Ahí está. Ahí tengo. Ahora vamos a ver el siguiente. A ver qué dice. Dice acá, f de z, z por ar tangente del logaritmo de z. Entonces, voy a mirar con qué regla voy a derivar esto. Como voy a hacer con respecto a z y yo veo que tengo z aquí, también tengo z acá, entonces necesariamente tengo que hacer por producto, por regla del producto. Entonces voy a tener f' de z es igual a cuánto. Y ahí vamos a indicar primero z derivada, la derivada del primero, por el segundo sin derivar. Entonces, por ar tangente del logaritmo de z, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces voy a tener ar tangente del logaritmo de z y ahí vamos a indicar que vamos a derivar. Ahí está. Bueno, entonces ahora hacemos el siguiente paso. F' de z
f' de z es igual a. Y ahí entonces, ¿cuánto tengo? Me hice la derivada de z. Y la derivada de z es 1. Entonces me va a quedar solamente ar tangente del logaritmo de z más z por. Y ahí entonces tengo que mirar cómo se hace ar tangente. Entonces voy a mirar en mi formulita. Ar tangente. Acá está. Ar tangente. Fíjense. Me dice, ar tangente de z es 1 sobre 1 más z cuadrado. Entonces voy a anotar eso. 1 sobre 1 más z al cuadrado. Z al cuadrado viene a ser el argumento de la función trigonométrica. Entonces vamos a ir otra vez acá. Así. A ver, este es. Entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser por z y puedo poner, por ejemplo, en un corcheto, en una llave, como quieran. Porque, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener que resolver eso que me decía el problema. ¿Qué me decía? Que era 1 sobre 1 más z al cuadrado, me dice. ¿Y cuánto es mi z al cuadrado a mí en este caso? Y mi z es este. Entonces es logaritmo natural. Entonces voy a tener así. Logaritmo natural de z y elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque, le voy a mostrar otra vez. Aquí, así, y ahí al cuadrado. Fíjense, otra vez en la regla. La regla para ar tangente está aquí y me dice 1 sobre 1 más z cuadrado. Entonces, 1 sobre 1 más, y la z ahora para mí es logaritmo natural. Entonces, por eso es el logaritmo natural al cuadrado. ¿Y qué más? Y ahí, acuérdense lo que les dije. Yo no tengo aquí, en la fórmula no tengo para derivar si su argumento es diferente a z. Y en este caso es diferente a z. Entonces, ¿qué necesito? Y necesito entonces decir que es logaritmo de z derivada. ¿Por qué? Porque si yo tendría que hacer, si acá solamente tenía z, entonces yo iba a decir z derivada. ¿Y z derivada cuánto es? Y es 1. Por eso es que no le afecta. Pero en este caso sí le afecta. ¿Por qué? Porque es diferente a 1. Entonces por eso es que tengo que derivar otra vez ahí cuando estoy terminando de alguna forma. Y entonces voy a tener así. Atiendan bien eso porque nos queremos olvidar. Nos queremos olvidar. Entonces voy a tener así. Aquí es igual el logaritmo de z en derivada. Y esto es igual a por 1 sobre z. ¿Se acuerdan que el logaritmo es cuánto? La derivada de z sobre z me dice la regla. O u' sobre u me dice. Entonces me va a quedar 1 sobre z. Así. ¿Qué puedo hacer aquí? Lo que podría hacer, por ejemplo, es simplificar esta z con la z de abajo. Entonces así, y este de abajo. Entonces lo que voy a tener como resultado final va a ser entonces ¿cuánto? Y voy a tener entonces que f' de z, f' de z es igual a, y ahí pongo ar tangente del logaritmo de z más, y ahí entonces esa expresión ya sencillita. Y voy a tener así, 1 sobre 1 más logaritmo de z al cuadrado. Logaritmo de z al cuadrado. Ahí está. Y este es mi resultado. Por favor, atiendan lo que les estoy diciendo. Siempre que ustedes encuentran que están derivando una expresión en logaritmo o en este caso en función trigonométrica inversa, y se fijan que el argumento es diferente a z, entonces tienen que derivar sí o sí su argumento en algún lado. Y ahí está. Ese es mi resultado para el siguiente, o sea, para el segundo. Ahora, vamos por el tercero. A ver qué nos dice el tercero. El tercero es raro. Es raro. Y se van a acordar de la regla. ¿Qué dice acá? Me dice f de z es igual a z menos 3i elevado a la 4z más 2. En este caso, yo me fijo y tengo z arriba y abajo también. O sea, tengo como base y tengo también como exponente. Entonces tengo que derivar por la regla de derivación
logarítmica. No tengo de otras. Entonces, ¿qué me decía? Para que yo pueda bajar el exponente, entonces tengo que aplicarle logaritmo natural a ambos miembros. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a poner f' de z, f' de z es igual a. Voy a llevar más arriba porque... Entonces, ¿qué me dice la regla? Aplicarle logaritmo a ambos miembros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a tener todavía f'. ¿Por qué? Porque voy a tener que aplicarle logaritmo. Entonces me va a quedar así. Logaritmo de f de z es igual a ¿cuánto? Y ahí entonces baja el exponente 4z más 2. Y le aplicamos logaritmo natural a la base. En este caso es z menos 3i. Así. Acuérdense, por ahí si tienen mi librito de cálculo 1, ahí es donde van a encontrar este, que estaba casi en el último, antes de terminar derivadas. Entonces, me dice acá, el logaritmo natural de f de z, ¿por qué? Porque si yo voy a bajar el exponente, tengo que aplicarle logaritmo, después a la base, después de bajar, pero como tengo una expresión de igualdad, entonces le tiene que afectar a ambos miembros para que no le afecte. Es como si fuera una ecuación. En verdad es una función, pero es una función que está en forma implícita. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me dice logaritmo natural de f de z. Entonces, eso tengo que derivar. ¿Y cómo voy a derivar? Y voy a derivar así. ¿A qué es igual logaritmo? Y me dice u' sobre u, me dice. Entonces, en este caso, mi u' para mí va a ser f' de z. ¿Sobre cuánto? Sobre f de z. Así. ¿Por qué? Porque este f de z ahora es mi argumento. Y si yo voy a derivar con respecto al logaritmo, entonces, ¿qué va a pasar? Y voy a tener que hacer entonces u' sobre u. Y eso es lo que estoy haciendo. Es igual. Y ahí tenemos que hacer sí o sí por producto. Entonces voy a indicar primero 4z más 2 derivada. ¿Por cuánto? Por, sin derivar, logaritmo natural de z menos 3i, más el primero sin derivar, más 2. ¿Por cuánto? Por la derivada del siguiente, logaritmo natural de z menos 3i. Y ahí vamos a indicar que vamos a derivar. Ahí está. Bueno, por el momento no tocamos nada de lo que tenemos ahí. Al final recién vamos a despejar esa f' que estamos necesitando. ¿Cuánto me da aquí si derivo? Y si derivo esto me da 4. Me da 4. Así. Eso es lo que me queda. Aquí nada, nada, nada. Aquí nada. Y acá otra vez. Entonces me dice, logaritmo natural de 3, o sea, de z menos 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que derivar como logaritmo natural. Entonces voy a sacar esto de aquí. Y entonces vamos a indicar. Voy a necesitar así. Así, una fracción. Ahí. Entonces voy a tener así. Fíjense. Entonces va a ser la derivada del argumento sobre el argumento me dice menos 2i. Ahí está. Eso es entonces, o ¿cuánto era? No, 3i es. Acá es 3i. Acá. 3 y acá es 3 y acá es 3. Así. Bueno, y ahora entonces derivamos eso que tenemos. Ahí. Acá ya no tengo nada para hacer. Esto es lo que necesito derivar. ¿Y cuánto me queda la derivada de este? La derivada de z es 1 y de 3i es 0. Entonces me queda así. ¿Sí? Entonces me queda f' de z, 4 logaritmo más, ¿cuánto? Más 4z, que ya puedo poner inclusive acá, porque fíjense que yo puedo escribir aquí 4z más 2. Puedo escribir así y tener entonces de esta forma. ¿Ven? Esto es lo que voy a tener. 4z más 2 y después el siguiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito f'. Entonces, ¿qué vamos a hacer de esta f de z? Y esta f de z está dividiendo. Entonces va a pasar a multiplicar a toda esta expresión y me va a quedar así. Ya les dije, vayan a mirar el librito de cálculo y ahí se van a acordar de lo que estamos haciendo. Entonces, este es f' de z es igual a, y aquí entonces voy a llevar esa f de z, así.
Y todo esto que tenemos aquí en un corchete grande. Así, corchete. Ahí está. Corchete. Ahí está. ¿Y qué hago ahora? Y ahora tengo que reemplazar esa f de z con mi función original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ya tenemos. Entonces, f de z es toda esta expresión que teníamos en la original. Así. Traemos esto aquí y vemos qué ocurre. Me queda así. ¿Ven? Entonces, me dice z menos 3i, 4z más 2, 4 logaritmo de z menos tanto, menos 4z más 2, z menos 3i. ¿Sí? Bueno, fíjense algo que puedo hacer aquí. Y si ustedes estaban haciendo capaz a mano, ahí ya podían terminar. Pero aquí yo puedo hacer algo y fíjense lo que voy a hacer. Si se fijan, este z menos 3i también tengo acá abajo. Z menos 3i. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Yo puedo hacer esto. Puedo poner acá solamente 4z más 2, así. Y después, fíjense, si yo hago este con este, ¿qué me va a quedar? Como son bases iguales, entonces me va a quedar, este tiene 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3z menos 3i. O sea, si estoy haciendo en verdad una distributiva. Una distributiva es lo que tengo que hacer aquí. Entonces voy a poner bien, un ratito. Voy a hacer la distributiva. Este por este y este por este. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Yo voy a tener 4 z tanto tanto y logaritmo para la primera parte. Así. Logaritmo natural de z menos 3i. Entonces, fíjense, es este por este. Este 4 está acá, esta expresión está aquí y logaritmo natural está acá. Más. Y aquí es lo que vamos a hacer, lo que les dije. Voy a tener entonces, este con este tiene elevado a la primera. Entonces, si son bases iguales, voy a tener 4z más 2 menos 1. ¿Por qué? Porque si esto quiero llevar arriba, tiene que ir con signo negativo. Entonces me va a quedar 4z más 2 por, y aquí entonces voy a copiar esto. Así. Y llevo acá. Entonces voy a tener 4z menos, o sea, en este caso va a ser 4z más 1 nada más. ¿Por qué? Porque si este tiene menos 1, entonces con este 2 va a ser 1 y me va a quedar solamente de esta forma. Y ahí termina mi expresión de derivado. Ahí termina. Así. Espero que hayan entendido qué fue lo que hice. Este z menos 3, inclusive puedo ponerles así también acá para que no tengan ese problema. Voy a poner acá un paso más, si es fácil. Así. Y entonces voy a poner acá. Acá. 4z más 2. Y entonces ahí voy a tener una expresión de esta forma. Ahí. Entonces voy a poner z menos 3i elevado a la menos 1. Y ahí entonces se van a acordar de, si yo estoy haciendo distributiva, entonces va a ser este por este, me queda 4z menos 3i, 4z más 2, y el logaritmo natural que no tocamos está aquí. Después el siguiente va a ser 4z más 2 que está aquí, y si hago este por este, entonces son bases iguales, ya tengo ahí que voy a restar, entonces tengo 4z más 2 menos 1, me queda 4z más 1. Y ahí está. Tienen que atender chicos y chicas. Esto parecería así facilito, pero si no manejo las reglas de derivación de cálculo, entonces voy a tener problemitas. Y serios problemitas. Bueno, vamos a ver otro más. A ver qué tenemos por ahí. Ahí está. Bueno, ¿qué me dice acá? Me dice ar tangente de 1 más 2 elevado a la menos 1. Entonces aquí tenemos que hacer también por regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo expresado de esta forma con un exponente. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Y ahí nos vamos aquí. F' de z es igual a, entonces, baja el exponente
disminuyen 1, entonces me va a quedar acá a la menos 2. Así. A la menos 2, acá arriba. ¿Por cuánto? Por la derivada interna. Entonces, mi derivada interna va a ser así. Corchete. Y va a ser arco tangente de IZ más 2. Y esto vamos a indicar que vamos a derivar. Así. Entonces, ya tenemos el primer paso. A ver, esto bajo más. Y le sacamos su negrita. ¿Por qué no uso negrita acá? Ahí está. Ahora vamos a derivar entonces artangente. Entonces, copiamos esto igual. Ahí. Y esto es lo que vamos a derivar. ¿Qué nos decía artangente? Y habíamos hecho con el ejercicio anterior. Vamos a mirar artangente. Arco, artangente, arriba. Arco tangente, artangente. Ahí está. Artangente. Arco. Este es artangente, ¿verdad? ¿O no es este? Chicos. Chiques. Ah, ya entiendo qué fue lo que pasó. Acá, si se fijan, a ver, aquí es arco, tangente, y acá le falta una H. Ese era lo que me estaba creando problemas. Entonces, hiperbólico. Entonces, acá es hiperbólico. Entonces, acá es hiperbólico. Ar tangente hiperbólico. Entonces, vamos a mirar acá. Ar tangente hiperbólico. Está aquí, fíjense. Arco tangente hiperbólico. Esa H significa que es hiperbólico. Y me dice 1 sobre 1 menos z cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a tener que derivar aquí. Entonces, voy a tener así. Por, voy a abrir un corchete. Un corchete, así. Y entonces, me dice la regla. 1 sobre 1 menos z al cuadrado, me dice. Entonces, z ahora es mi argumento. Y mi argumento es iz más 2. Así, al cuadrado. Y acuérdense lo que les dije. Aquí tienen que hacer su derivada. La derivada del iz más 2. Así. Tengo que hacer sí o sí porque el argumento es diferente a z. Entonces es esto. Baja el exponente, disminuyen 1, entonces tengo menos 2 por la derivada interna. Artangente hiperbólico es 1 sobre 1 menos z cuadrado. Como z es iz más 2, entonces iz más 2 al cuadrado. Como es diferente a z, entonces por la derivada del argumento. ¿Sí? Y ahí queda. Entonces vamos a derivar ya solamente lo que nos falta, que es ese último. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? La derivada de iz, entonces me va a quedar acá una i. ¿Por qué? Porque i es como una constante. Entonces me va a quedar así. Artangente de tanto. Y puedo hacer, entonces, puedo dejar ya mi expresión final de esta forma. Artangente, voy a hacer así. Vamos a copiar completo. Para dejar como resultado final. Entonces voy a tener, a ver, aquí está mi insertar ecuación. Y entonces voy a tener f' de z es igual a. ¿Qué tengo arriba y qué tengo abajo? Arriba tengo, voy a poner así, fíjense, arriba tengo este negativo, entonces voy a poner acá menos. Tengo esta i, entonces pongo acá esta i. ¿Y qué más tengo? Y tengo esta artangente con su elevado a la menos 2. Entonces voy a copiar este, así mismo, aquí. Ahí está. Y abajo tengo esta expresión completa.
Aquí, acá abajo. Ahí está. Y ahí entonces tengo el resultado final para este ejercicio. Entonces, acuérdense, baja menos 1 disminuye en 1 menos 2 por la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada de artangente? La derivada de artangente es 1 sobre 1 menos z cuadrado. En este caso, mi argumento es iz más 2, entonces esto le suple lo que sería solo z. Y está acá, elevado al cuadrado. Por la derivada del argumento, porque el argumento es diferente a z. Y ahí entonces operamos de esta forma y este es mi resultado final. Final. A partir de ahora ya pueden usar tabla y ya tienen que ir mirando entonces estas cositas. A ver, negrita. Y este. Acá lo que me faltaba era ese hiperbólico. Tengo que poner urgente ahora. Corregir hiperbólico. Ahí está. Bueno, a ver qué más tenemos. Y este es lo mismo. Este es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos también, y va a ser re fácil. F' de Z, F' de Z es igual a. Y entonces baja el menos 3, disminuye en 1. Entonces voy a tener así. Disminuye en 1. Como yo sé que es regla de la cadena, porque acá ya no tengo solamente Z, ya tengo una expresión, inclusive acá con dos sumandos. Entonces voy a tener acá iz menos 1 y esto a la menos 4. ¿Por cuánto? Por la derivada interna. Entonces iz menos 1 derivada interna. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo aquí? Va a ser lo mismo. Y aquí, entonces, ¿cuánto es la derivada de iz? Y la derivada de iz es i. Y el otro va a ser 1. Entonces, finalmente, ¿qué va a ser mi resultado final? Y mi resultado final va a ser así. Aquí va a estar la i y le sacamos esto de aquí. Solamente reescribir y que se quede acá. No hace falta llevar ese 4 abajo porque mi expresión original está elevado con exponente negativo. Entonces no hace falta tocar eso. No toquen, no vayan a llevar arriba cuando sale de esta forma. ¿Por qué? Porque entonces seguimos la misma estética del ejercicio original. Perfecto. Ahora entonces, este último y ya dejamos por él. Este me dice logaritmo natural. Entonces yo tengo que acordarme de la regla de logaritmo natural para derivar. Entonces va a ser f' de z es igual a, y me dice la derivada del argumento secante de z más tangente de z. Así. Este es fácil porque fíjense que su argumento ya me da en función a z sobre secante de z más tangente de z. Acá le falta mi z. Ahí está. Y ahí entonces derivamos de acuerdo a cómo viene secante. Vamos a mirar nuestra formulita para acordarnos. Yo no me acuerdo. Secante más tangente. Si tengo así, entonces yo puedo decir la derivada de secante más la derivada de tangente. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuánto es secante. Secante cuadrado. Estará por acá. Secante nomás, no, secante cuadrado. Aquí está secante. Es secante por tangente de z. Entonces, secante por tangente. Vamos arriba, acá. Secante por tangente de z. Más. Y ahí vamos a mirar la derivada de tangente, que creo que es secante cuadrado. Tangente está aquí, secante cuadrado. Acá está. Secante cuadrado. Entonces ahí va a ser más secante al cuadrado. Secante al cuadrado de z. Entonces puedo, a ver qué ocurre si le saco su tangente. O sea, si saco secante como factor común, no sé qué tanto va a... Sí, se va a poder simplificar. Sí.
Entonces sacamos factor común, secante, y entonces me va a quedar tangente más secante de z. Así. Ah, no, pero no voy a poder simplificar porque tengo... Ah, no, sí se simplifica. El de arriba, el de arriba. Y entonces me queda f' de z, f' de z es igual a, y me va a quedar entonces solamente secante de z. Secante de z. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, y después la siguiente, este van a ser por regla de cadena también. Baja el 3, disminuye el 1 por la derivada interna. ¿Sí? Y este tienen que derivar como arco coseno. Entonces, fíjense, arcoseno. Acá está arcoseno. Es menos 1 sobre raíz de 1 menos z cuadrado. Y ahí fíjense también que es solo z, entonces no le va a afectar ese que hacíamos aparte esto. Esto afecta solamente cuando los argumentos son diferentes a z. Bueno, y esto entonces, estos dos va a quedar a cargo de ustedes para que hagan después. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? ¿Algo que quieran consultar? ¿Entendieron esto, más o menos? Sí, profe, más o menos. Tienen que mirar eso que les dije. Miren su librito de cálculo 2 y ahí van a encontrar ese, lo que era más complicadito era ese que era, es este, que no sé, iban a acordar más porque hace mucho que ya dejaron de hacer derivación logarítmica. Pero después los otros son fáciles. Lo que capaz es difícil también es porque nunca trabajamos tanto con arcos y con hiperbólicos. Pero si tengo la fórmula ahí a la vista, entonces es fácil. Bueno, nos vamos viendo, chicos. De hoy en 8 es nuestra última clase antes del segundo parcial. Vamos a hacer rápidamente derivadas de orden superior y regla del L'Hopital. Por ahí ya entramos a mirar también integrales. Bueno, nos vemos, chicos. Les coloco este material ahí y tienen 2 ejercicios para que resuelvan como tarea de práctica para ustedes. Creo que esta semana es cuestionario. Entonces, va a aparecer cuestionario ahí. Bueno, chau, chau. Nos vemos, chicos. Chau, chau, Vale, chau. profe. Chau, chau. Chau, chau.